También quisiéramos saludar a nuestros asambleístas de la provincia de Los Ríos, tanto a Pamela Falconi como a Omar Juez, quienes también nos acompañan en esta entrega de avances importantes de uno de los casos más nefastos y en realidad más críticos que afrontamos en el año 2011 con relación a la inseguridad y sobre todo a un crimen que no puede quedar en la impunidad. Simplemente a manera de resumen es importante que a través de ustedes la ciudadanía conozca que el 4 de agosto del 2011 entre las 18 horas y 20 horas en el sector Balserío, por eso se le denomina este caso a partir de la investigación que realizó la función judicial y nuestra Policía Nacional a este caso, el caso Balserío en la provincia de Los Ríos, en el cantón Quinsaloma. Uno de los procesados de este caso, el señor Rodríguez, es visto en las afueras del domicilio del señor Carlos Humberto Llanos, quien luego es asesinado, degollado, junto a su mujer y a su pequeño hijo. Luego de esto ingresan los tres individuos, de acuerdo a las versiones de los presuntos autores materiales, ingresan tres individuos a la propiedad de Llanos Parco, Guaray, Martínez y Vélez. Y a continuación de esto se produce el incidente donde ya ha señalado básicamente, sobre todo Vélez, que es uno de los que podríamos decir es el principal autor material, ha señalado que se les pasó la mano y asesinaron primero a la madre, luego degollaron al hijo y finalmente degollaron al señor Carlos Llanos Parco. En horas de la madrugada, a orillas del río Umbe, se encontró el cuerpo de Carlos Humberto Llanos, de Silvia Parco y, como lo hemos señalado, de su pequeño hijo. Esto simplemente para que podamos tener los antecedentes de este triple asesinato, de este triple crimen de sicariato que se dio en la provincia de Los Ríos. ¿Cuál es la información importante y relevante que se ha encontrado obtener ya dentro del proceso judicial? En primer lugar, se ha logrado determinar que no solamente hay un teléfono que pertenecía al asambleísta Galo Lara Yepes, sino que adicionalmente se ha logrado determinar comunicaciones directas, comunicaciones y llamadas directas que existen entre el principal procesado, José Manuel Vélez, y Galo Lara Yepes, y también con el padre de Carolina Llanos, el señor Gualberto Llanos. Estas dos personas se comunican luego de que se hiciera esta información. ¿Cómo se obtiene? Luego de una requisa que se hace en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito, se le requisa un teléfono celular a José Manuel Vélez, y en ese celular, a pesar de que Vélez saca el chip del teléfono, ¿no?, e intenta desaparecerlo, a pesar de todo eso, se logra obtener la información de las llamadas que existen ya a Galo Lara Yepes y también a Gualberto Llanos. Este mismo modus operandi, es decir, la sacada del chip y pretender destruir el chip, fue uno de los mecanismos que utilizó Carolina Llanos el día de su detención. De uno de los dos celulares que se le incautó el día de su detención, ella sacó un chip e incluso se lo introdujo a la boca, de acuerdo a las versiones que tenemos de los policías que intervinieron en el caso, y con eso pretendió ocultar información. Sin embargo de eso, a través de la información que se ha requerido a las diferentes telefónicas dentro del proceso judicial, se ha logrado obtener toda la información de las llamadas que se realizaron en ese teléfono, y que a su vez nos han permitido determinar esta articulación de llamadas a Galo Lara Yepes,
entre Manuel Vélez, el autor material del caso, y también otros familiares como el padre de Carolina Llanos. Estas llamadas a su vez nos conducen a determinar otro tipo de hallazgos sumamente importantes. En primer lugar, la vinculación que existe con el inmueble en el cual habitaba a partir del mes de agosto la señora Carolina Llanos, en uno de los lugares exclusivos que tiene la ciudad de Guayaquil, que es Ciudad Colón. Ahí se determina que este departamento está a nombre o ha sido arrendado por un asesor de Galo Lara Yepes en la asamblea, el señor José Mediavilla. Este asesor arrienda el departamento en donde habita Carolina Llanos y obviamente Carolina Llanos, por la propia información y declaraciones de Galo Lara Yepes, obviamente se determina su vinculación sentimental o íntima como pareja que ellos tienen. Es importante señalar que en este inmueble además ella fue aprehendida por la Policía Nacional en el mes de enero, justamente ya cuando se había dictado la orden de detención como presunta autora intelectual dentro del triple asesinato en Quinsaloma. Pero adicionalmente hemos logrado determinar algunos temas que son fundamentales y que ponemos a consideración de la ciudadanía. En el registro financiero de la señora Carolina Llanos se determina que ella no tiene ya relación de dependencia ni ninguna actividad económica desde el año 2006. Desde el año 2006 ella no registra ningún ingreso económico por alguna actividad, ya sea bajo relación de dependencia, es decir, una actividad laboral o una actividad comercial. Sin embargo, de eso se logra determinar que solamente en vehículos, ella tiene aproximadamente, en vehículos que están a su nombre, ella tiene un monto de aproximadamente $100,000, con vehículos de diferentes características: Ford Explorer, Nissan Navarra, un camión Mitsubishi y hasta una motocicleta. Esto a su vez nos permite, y obviamente a partir del año 2006 tampoco tenía, al no tener ninguna relación de dependencia, uno de los temas que están dentro del proceso es los 18 viajes que ella realiza al exterior desde el 2007 al 2011. ¿Cómo una persona sin recursos económicos puede mantener este tren de vida con todos estos viajes a Europa, Sudamérica, Estados Unidos, Centroamérica, etcétera? Esta información a su vez nos permite establecer algunos depósitos realmente que nos han llamado la atención dentro del proceso judicial y deben llamar la atención sobre todo a los jueces y a los fiscales. Depósitos que van de empresas y de personas naturales que van directamente a las cuentas de la señora Carolina Llanos. Depósitos como por ejemplo los depósitos de Seguros Bolívar, algunos depósitos como este que ponemos a consideración de la ciudadanía, de cheques de $2,500, de $2,000, depositados, vuelvo a reiterar, directamente en la cuenta de la señora Carolina Llanos. Y también los depósitos de los esposos Saldumbide Espinosa, quienes se dedican a la venta de repuestos en Sangolquí, en la provincia de Pichincha. A su vez, estos esposos también tienen depósitos en una empresa que se llama Best Constructor y que tiene una relación directa con el señor Galo Lara Yepes. ¿Hacia dónde vamos obviamente con esta investigación? Esta investigación no solamente está arrojando entonces el resultado de los presuntos y probables y potenciales autores intelectuales, materiales y también de los encubridores del triple asesinato de Quinsaloma, sino también acá habrá que iniciar una investigación
sobre, no sabemos si es enriquecimiento ilícito, si es lavado de activos, pero que obviamente establecen también estos depósitos, ya que estos depósitos a su vez nos han permitido establecer, dentro de la investigación del triple asesinato de Quinsaloma, que la señora Carolina Llanos tiene ingresos cuando ya no ejercía ninguna actividad económica entre el mes de enero y de agosto del 2011, agosto cuando se produce el triple asesinato, que van en promedio por mes de $9,000. $9,000 mensuales ingresan a la cuenta de la señora Carolina Llanos. Pero adicionalmente, entre esos depósitos están los depósitos de estas personas jurídicas y de estas personas naturales que también hacen depósitos a empresas que están vinculadas al señor Galo Lara Yepes. Y otro dato importante en los ingresos financieros es los retiros que se realizan entre el 27 de julio y el 5 de agosto del año 2011. Se retiran $17,000 en 8 días por parte de los hermanos de la señora Carolina Llanos. Este es un tema que también está establecido dentro de la investigación directa del proceso de Quinsaloma. La pericia, por otra parte, todo esto se va configurando porque la versión del principal implicado en este proceso, Vélez, uno de los presuntos autores materiales, claramente determina en un video que se ha realizado la pericia respectiva y se ha determinado la autenticidad de ese video por una parte, pero así como también se ha determinado que esa voz y que esas imágenes corresponden a José Manuel Vélez. Él señala claramente que quien lo contrató para que asesine a Llanos Parco y a su familia es Carolina Llanos, y obviamente con el dinero de Galo Lara Yepes. Esto está claramente establecido dentro del proceso judicial. Pero es importante también señalar que este caso, como vamos viendo, las llamadas telefónicas que vinculan a Galo Lara Yepes, a Carolina Llanos, etcétera, a su vez estos retiros, estos depósitos, estos retiros de grandes sumas de dinero, de miles de dólares, y obviamente estas declaraciones que están dentro del proceso judicial que vinculan ya en el asesinato a Carolina Llanos y a Galo Lara Yepes, también no son una casualidad, pues. Cuidado, vayamos a pensar que esto es un hecho aislado que viene a suceder en el año 2011. No. ¿Por qué? Porque nosotros, los ecuatorianos, las ecuatorianas, y nosotros como funcionarios de este gobierno, queremos ratificar que no le tenemos miedo a los delincuentes que quieren poner en zozobra a nuestros conciudadanos y a nuestras conciudadanas. Los vamos a enfrentar con todo el rigor de la ley. Ya lo hemos hecho con los choneros, ya lo hemos hecho con los mamasluchas, ya lo hemos hecho con los narcotraficantes, ya lo hemos hecho con Bernaza en Esmeraldas, pero también lo vamos a hacer con Galo Lara Yepes, porque no podemos olvidarnos lo que sucedió en la década de los 90 con el caso del Guayacán. Claramente está establecido en el proceso 11 de 1990 que reposa en el juzgado séptimo de lo penal de Quevedo, que el 4 de enero de 1990 en la ciudad de Quevedo, esto está textualmente establecido en ese proceso judicial, en un evento de celebración de cumpleaños de Galo Tito Lara Yepes, varias personas estaban reunidas ingiriendo licor en el domicilio de sus padres. Eso está dentro del expediente penal. Aproximadamente a las 5:40 de la tarde,
una niña de colegio, menor de edad. Obviamente ahora ella ya es mayor de edad, tenía que retirarse a su casa para asistir a clases al día siguiente, a clases en el colegio Juan Montalvo. En tales circunstancias, el entonces sindicado Galo Tito Lara Yepes manifestó que nadie se va de esa fiesta hasta que se termine la botella de whisky. La señorita Liliana Mireya Aspiazo García, de ella vamos a dar el nombre obviamente porque ella después fue violada y asesinada. Liliana Mireya Aspiazo García se negó a seguir tomando, a lo cual Galo Tito Lara Yepes pidió a su amigo, que fue coprocesado en ese proceso, José Luis Quintanilla, saque su revólver y le asuste con la finalidad de que siga tomando. Luego de eso, la niña, lastimosamente, Mireya Aspiazu García, apareció violada y asesinada. En ese caso, Galo Tito o Tito Galo, como sea este señor, Lara Yepes, fue sindicado y jamás fue sobreseído. Tuvo que salir del país y solamente pudo regresar cuando la causa prescribió en el año 2004 en el gobierno del señor Lucio Gutiérrez. Ahí se logró que esta causa prescriba, este crimen terrible que es recordado de manera nefasta y triste por todos los habitantes y ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Los Ríos. Pero, como lo hemos señalado, si hemos enfrentado a los choneros, si hemos enfrentado a los narcotraficantes, si estamos enfrentando a las bandas que pretenden justamente poner en zozobra la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas en todo nuestro país, también vamos a enfrentar a estos delincuentes como Galo, Lara, Yepes, involucrado ya y también vinculado en el proceso del triple asesinato de la familia Llanos Parco en Los Ríos. Una cosa es inmunidad, otra cosa es impunidad. Por eso nosotros el día de hoy también debemos agradecer y reconocer la actitud valiente, la actitud patriótica, desinteresada y jugada por los intereses del país de nuestros asambleístas en la provincia de Los Ríos. Nuestros asambleístas, tanto nuestros asambleístas de la provincia de Los Ríos como todos nuestros asambleístas en el país, no han utilizado jamás la inmunidad para protegerse frente justamente a lo que hemos denominado impunidad. Vamos a seguir investigando este caso porque es uno de los crímenes que no puede nunca más volver a quedar en la impunidad y obviamente seguiremos dando avances que progresivamente se irán dando en el caso. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Por favor, pedimos a los colegas periodistas identificarse y luego formular. Ser una presunción ya la vinculación del señor Galo Lara sobre el triple asesinato y me da la impresión de que pasa a ser ya una aseveración. Miren, de acuerdo a la información y a las investigaciones que se han realizado y que constan todas estas dentro del proceso, desde nuestra perspectiva ya hay una relación directa de vinculación con el asesinato y obviamente con la autoría o el encubrimiento que se está dando. Hay una relación directa. Ahora es fundamental que este tema los fiscales y los jueces lo procesen también de la manera más adecuada en el marco de la ley con todas estas, ya no solo evidencias, ya no solo indicios, sino con estas pruebas claves dentro de un proceso que no puede quedar en la impunidad. Siguiente pregunta. Gracias. Ministro, sería bueno que usted también nos diga cómo se puede entonces interpretar la declaración de uno de los detenidos, donde él señala, está escrito en una declaración de él, que un presunto o policía se le habría acercado en la prisión para ofrecerle $20.000 a cambio de que se eche la culpa, de que culpe a este asambleísta, a cambio de darle esa cantidad de dinero y darle protección a su familia sacándola de la provincia de Los Ríos y enviándola al oriente. Hay una declaración de ese tipo que yo le leí, quisiera que usted por favor me diga. Sí, gracias. Mire,
La situación está dada de tal manera que el individuo Vélez, que está implicado como uno de los principales autores materiales, da su versión inmediatamente que es detenido, en donde señala ya la vinculación directa o que él fue contratado directamente por la señora Llanos. Luego él da un testimonio, ¿no es cierto?, que se ha determinado que fue establecido en los medios alternativos de comunicación, en las redes sociales, y obviamente ahí no solamente señala que quien lo contrató fue la señora Llanos, sino que además se le pagó con el dinero al señor Lara Yepes. Esos son los temas de fondo. Lo otro, obviamente, él tendrá que responder por sus aseveraciones, pero dentro del proceso están dos declaraciones claras y precisas de las vinculaciones que tiene directamente Llanos y Lara Yepes con este proceso. Señor ministro, si por favor Gustavo Espinosa de Ecuador TV, uno de los dos asambleístas de Los Ríos que la acompaña, o los dos, pueden ayudarme a vislumbrar qué opinan acerca del uso de la inmunidad parlamentaria de su colega, y casualmente de la misma provincia de ustedes, y cuál es el prestigio del que él dice que goza en Los Ríos y principalmente en Quevedo. Sí, gracias. Buenos días, señores periodistas. Realmente el concepto de inmunidad lo ha acabado de decir el ministro Serrano, es muy claro en lo que hacemos Movimiento País, hacemos y trabajamos en este proyecto político. No creemos que bajo ningún concepto, ningún asambleísta, ningún hombre, ninguna mujer, amparándose en la inmunidad, pueda aprovecharse para desprestigiar, para deshonrar, para afectar la vida de padres y madres, para afectar a la familia de ningún ciudadano. Creemos que la inmunidad es más bien para protegerse estrictamente a las labores del asambleísta, que es legislar y fiscalizar. En temas personales, en temas privados, la inmunidad no debería aceptarse. Sobre el Paula prestigio. Merchán, periodista de Diario Súper, a esa familia, ¿y cuánto recibió el señor Manuel? Bueno, mire, los antecedentes están claramente narrados y determinados dentro del proceso. Ahí hay una serie de ya no solo hipótesis, sino obviamente de versiones y declaraciones que establecen una relación pasada entre el señor Llanos, la señora Llanos, y obviamente una serie también de testimonios que determinan el móvil del crimen como tal, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo fundamental, le vuelvo a reiterar, es que sobre la base de esos antecedentes se ha logrado avanzar de manera bastante importante en el proceso judicial y obviamente, no solo, si bien el hecho del triple asesinato, como lo he señalado, es además de ser uno de los casos realmente nefastos de crimen que se dio en el año 2011, aquí se está involucrando también a una persona que podría estar utilizando su inmunidad para nuevamente, como en el año 90, terminar este caso en impunidad. Y eso no lo podemos permitir. Aquí una invitación a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, pero también una invitación a todos los periodistas serios que existen muchísimos, una gran mayoría en el país, para que lean el proceso, y contemos esta historia no como una simple anécdota, sino como un hecho que simplemente en el país no puede volverse a dar. Señor ministro, muy buenos días. César Balastiguet del Amazonas. Si bien ya se ha determinado que existe algún tipo de vinculación entre la señora Carolina Llanos y el asambleísta Galo Lara, ¿cómo trabajar o qué hacer para tratar de por lo menos investigar las empresas que pertenecen al asambleísta? Porque si bien es cierto, la inmunidad es solo contra él, no contra las empresas o personas que están vinculadas con él. Sí, mire, este es un tema también que la justicia ya tiene que asumirlo. O sea, este asesinato nos arroja también una investigación importante sobre eventuales o presuntos delitos financieros.
que vuelvo a reiterar, no sabemos si son enriquecimiento ilícito, puede ser lavado, porque no puede ser posible que una empresa como esta que he mencionado, Bell Constructor, y voy a dar el nombre exacto, Best Constructor S.A., cuando en el 2009 inició con un patrimonio, o tenía depósitos de $69.000, en el año 2011 ya aparece con cerca de $800.000 de depósitos. Entonces, obviamente hay una serie de datos y de información que debe ser proceso de una investigación también que nos permita, les vuelvo a reiterar, no dejar en la impunidad este terrible caso del triple asesinato en Quinsaloma, sino tampoco dejar en la impunidad estos hechos específicos sobre asuntos financieros. ¿Cómo está, señor ministro? Buenos días. Jonathan Palma, de Radio City. Usted manifestaba que ya no son evidencias, ya no son indicios. Ya conexiones telefónicas con Lara Yepes, ¿no? y que también van vinculando todo un movimiento financiero entre empresas de Lara Yepes, entre proveedores o clientes de Lara Yepes y obviamente la señora Llanos. Entonces obviamente esto toma otra connotación, pero hay que verlo dentro de esta perspectiva, dentro del proceso judicial, por supuesto, pero dentro también de esta malhadada y pretendida utilización de la inmunidad como mecanismo de impunidad. Ministro, buenas tardes. Carlos Vázquez le saluda de Radio de Cuentena. Si no me equivoco, la Asamblea negó levantar la inmunidad a la asambleísta Lara. Un hecho importante, esos son los temas claves de la Constitución del 2008. La inmunidad efectivamente antes podía ser utilizada incluso dentro de esta lógica de impunidad, porque la inmunidad era para todos los actos que podía realizar un asambleísta. Actualmente la Constitución establece que los únicos casos que gozan de esta inmunidad para los asambleístas son los asuntos relacionados a sus funciones como legislador, es decir, a sus funciones como legislador y como fiscalizador. Los asuntos que estén vinculados a delitos comunes, como asesinatos, como lavado de activos, como enriquecimiento ilícito, no forman parte de la inmunidad y no se requiere de la autorización de la Asamblea. Es por eso que ya Lara Yepes ha sido vinculado al proceso penal por el triple asesinato de Quinsaloma. Buenos días, señor ministro. Asesinato, pero ¿qué es lo que va a pasar con él? ¿Cuál es la siguiente diligencia que se va a procesar? Bueno, hay de la información que tenemos, de lo que hemos leído en el proceso, la instrucción fiscal demorará 20-25 días más. Luego de eso, obviamente, el fiscal debe determinar si acusa o se abstiene de acusar, ¿no es cierto? Y luego de eso se llamará ya a la etapa de juzgamiento en los próximos 40-45 días, siempre y cuando el fiscal acuse, con las pruebas que se van logrando desde nuestra perspectiva, así debería ser, y obviamente en la etapa de juzgamiento se deberá ya simplemente establecer la responsabilidad y determinar la culpabilidad de quienes están involucrados en este crimen, ¿no? Ministro, buenos días. Yoconda Lor, del Ciudadano. Usted hablaba de que el asambleísta Galo Lara ya está vinculado en un proceso penal por asesinato en 1990. Escribió el proceso penal y obviamente jamás se cerró ese proceso. Ese proceso continúa abierto, pero obviamente ya con la prescripción judicial que se dio, ¿no? Pero obviamente el proceso está simplemente, justamente fue uno de los casos de impunidad que tenemos en el país. ¿Se puede reabrir? Mire, no, eso no, procesalmente no corresponde, pero le vuelvo a reiterar, ese proceso terminó en un caso de impunidad. Señor ministro, yo quisiera, de todas maneras, yo quisiera también manifestar a los familiares del fotoperiodista y a la ciudadanía, el fotoperiodista que fue asesinado en el Triunfo, que hemos nombrado un equipo especial de la Policía Nacional para que realice todas las investigaciones. No nos olvidemos que no podemos descartar ninguna vinculación a ninguno de los reportajes que
este periodista freelance que colaboraba con algunos periódicos del país y sobre todo la ciudad de Guayaquil, pueda haber alguna relación específica, pero nosotros estamos avanzando ya en esa investigación, nos solidarizamos con este trabajador periodista, nos solidarizamos obviamente con todos los trabajadores periodistas y les ratificamos que estos casos no van a quedar en la impunidad. Así como este caso de Quinsaloma no quedará en la impunidad, también pondremos a nuestros mejores hombres y obviamente para que aporten en el proceso judicial para determinar quiénes son los responsables de este asesinato. Tenemos una última pregunta, señor ministro, por favor. Señor ministro, buenos días. Cristian de la Puerta, Radio Carrusel. ¿Se está pensando quizá alguna acción desde el Ministerio del Interior? Porque ya tenemos el dato de la década del 90, cuando se presentó la violación y muerte de la ciudadana mencionada. Se produjo, se puede decir, la desaparición de Galo Lara por cierto tiempo hasta que prescribió la causa. ¿Ustedes quizá interpretaron algún recurso ya que él ha sido vinculado en el proceso para que no abandone el país? Mire, esos son los hechos de los hechos que venían pasando de manera cotidiana en esa justicia del pasado, que todos no solo que debemos erradicarla, sino que debemos sobre todo tenerla presente para que no se vuelva a repetir en el país. La historia siempre va a devolver con la misma moneda. En este caso vemos que el señor Lara Yepes tiene otra vinculación por otro asesinato. Veamos y esperemos, pero también estemos atentos y vigilantes para que la justicia, los jueces y fiscales cumplan con su trabajo y obviamente no permitan que este caso de triple asesinato de Quinsaloma quede en la impunidad, como el caso del Guayacán en la provincia de Los Ríos en los años 90. Bien, muchísimas gracias a todos los colegas que han participado de